Está grabando. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante. Como todos sabemos, pues los días martes son nuestros días de pastelería básica. Para ir entendiendo un poco lo que se va realizando dentro de la pastelería, tenemos que ver su historia, ¿sale? Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, pues se fue modificando todo este proceso de la pastelería, ¿ok? Sin embargo, pues es importante que lo veamos para que ustedes vayan comprendiendo de qué pastel o cómo se originó el primer pastel, cómo fue creciendo, y también vamos a aprender todo lo que viene siendo medidas, cuántos gramos es una cucharada, cuántos gramos es dos, qué harinas vamos a ocupar dentro de la pastelería, qué abarca la pastelería, para que conforme vayan pasando las clases ustedes ya vayan teniendo ese conocimiento y esa noción, ¿sale? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con lo que viene siendo la historia de la pastelería. La palabra pastelería viene derivada del griego paste. Entonces, paste es una palabra griega compuesta que significa una mezcla, o se define de una mezcla de harina y salsa, ¿sale? Entonces, es una mezcla de harina y salsa, ¿ok? Es una palabra compuesta. Ya después, lo que viene siendo la Real Academia Española le completaron la palabra con lería, ¿sale? Que es arte, arte del paste, arte de la masa. Entonces, lería es igual a arte. Entonces, la palabra compuesta es una mezcla de harina, es un arte de la mezcla y de la harina, ¿sale? Entonces, pastelería es igual a arte con harina y salsa. En ese tiempo, obviamente, las salsas pues no eran salsas prácticamente dulces, sino que ocupaban otro tipo de diferentes salsas, pero seguían siendo las mismas, ¿sale? Los primeros registros de las pasteles o de los pastes completamente dulces se registran en Mesopotamia y en el Antiguo Egipto, hace 7000 años antes de Cristo. Sin embargo, al principio yo les había comentado en la historia de la panadería, que va más o menos de la mano, que los pastes se originaron en Mesopotamia y eran de carne, lo que nosotros conocemos como un pastel o un paste de carne, ¿sale? Que era una masa crujiente, que era una pasta, se le agregaba el relleno, se cubría y se metía a hornos bajo tierra. Cuando eso ocurre, obviamente, empezaron con todo el proceso en cosas saladas, en todo lo que son los alimentos salados. ¿Se acuerdan que la primera semana hicimos una pasta flora? ¿Sale? Esa pasta flora fue el primer pastel que se realiza. Sin embargo, esa masa, esa pasta, no era dulce, era salada, ¿sale? Conforme fue pasando el tiempo, pues obviamente se empezaron a agarrar lo que viene siendo en el Antiguo Egipto, se empezaron a preparar los panes con miel y ajonjolí. Entonces se cambió lo salado a dulce y se agregó miel y ajonjolí.
¿Sale? Entonces resulta que ya en Mesopotamia dijeron, ya me cansé de comer completamente cosas saladas y de tener eso como una especie de entremés. En lo que viene siendo la antigüedad, se hacía como un descanso entre el desayuno y la comida para lo que ahora en la actualidad se conoce como almuerzo, para consumir ese tipo de alimentos, ¿sale? Entonces dijeron, a ver, yo necesito algo dulce porque yo trabajo. Entonces cuando ellos trabajaban a la luz, a lo que viene siendo al sol, sabemos que cuando trabajamos mucho perdemos calorías. Esas calorías provienen de la glucosa y esa glucosa provienen pues muchas veces de los alimentos dulces. Obviamente en ese tiempo no había como tal azúcares y chocolates y todo eso para recuperar esas proteínas y esas calorías que necesitaban. Entonces, ¿qué hicieron? Voy a crear un paste dulce, pero yo nada más tengo ingredientes muy básicos como el ajonjolí y como la miel. Entonces realizaron exactamente el mismo procedimiento, pero le agregaron miel y ajonjolí. Entonces resulta que ya en Egipto dijeron, ¿sabes qué? Si me gusta, lo voy a agregar para ser consumido como un paste dulce. ¿Sale? Y bueno, obviamente empezaron a tener igual sus designios o sus asignaciones más bien de las personas que preparaban estos alimentos. Entonces resulta que ya tenían en sus cocinas personas específicas que les ayudaban a preparar estos pastes. Entonces quedamos que nuestro primer pastel era de ajonjolí y de miel. Sin embargo, pues obviamente estos pastes pues fueron originarios 7000 años antes de Cristo y se empezaron a preparar. En la antigua Grecia los nacimientos se celebraban de esta forma. Empezaron a celebrar los nacimientos de los niños con los pasteles o con lo que viene siendo un paste dulce. De ahí se origina la palabra pasteles, porque era un pan de arte para celebraciones. De hecho, los primeros en celebrar los cumpleaños o los nacimientos fue la antigua Grecia. Los griegos celebraban con lo que viene siendo un paste, un pan de ajonjolí y miel, en los cuales eran rellenos con frutas típicas, como por ejemplo tenían uva, tenían higo, tenían frutos secos, miel, ¿sale? Entonces empezaban a tener como que ese relleno, esa tradición de que en nacimientos se colocaba pues obviamente su pastel para celebrar que ya había nacido. De ahí se origina la celebración de los cumpleaños. Sin embargo, en la antigua Grecia se hacía al momento de nacer y actualmente se cambió al año que tú cumplieras tus primeros 12 meses. Y también se origina a raíz de esto la celebración de un deseo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se creía que había un dios de los sueños. Ese dios de los sueños realizaba, o el dios de los deseos, realizaba la visita a las familias donde nacía un bebé y deseaba y les pedía los papás que les diera vida, salud, amor y todo eso. Ya después las tradiciones pues fueron cambiando dependiendo las culturas. Aquí se soplan velas,
En otros países se rompen copas, en otros países hacen diferentes rituales por el agradecimiento de la vida, ¿ok? Pero empezó la estructura de comer el pastel. Entonces resulta que empezaron a tener lo que viene siendo Atenas, una especie de personas que se les llamaban los pasteleros, ya como era la tradición, que era pasteleros, que fueron los primeros que se empezaron a como a fabricar para empezar a distribuir el pan de arte o el pastel dulce. Entonces eran los expertos en arte de pan. ¿Sale? Entonces resulta que ellos ya empezaron a fabricar panes de miel, pasteles de miel, ajonjolí. Empezaron a agregar queso y entre otra gran variedad de aceites, harinas, y se fueron haciendo famosos y se empezaron a crear esa fama de los pasteleros dentro de las personas que tuvieran esa economía para poder sustentar esos panes, porque empezaron a ser caros, ¿sale? Entonces no estaban al alcance de cualquier persona, solamente estaban al alcance de la gente que podía y tenía el dinero para pagar un pastel, ¿sale? Conforme también fue requiriendo, pues empezaron a tener esa distinción de el oficio de los pasteleros. A partir de que llega al Imperio Romano, que fue en el siglo IV, entonces llega al Imperio Romano en el siglo número 4 y le cambian el nombre ya los empiezan a ver como que esa diferencia de la panadería y el pastelero. Y los que se dedicaban a ambas les llamaban pastillariorum, ¿sale? Entonces era un pastillariorum. ¿Qué significa experto en harinas? Era la persona que se dedicaba a trabajar tanto el pan como los pasteles, ¿sale? Porque era un experto que sabía trabajar las harinas y que podría hacer desde pan hasta pasteles, ¿sale? Los árabes empezaron a conquistar todo lo que viene siendo esa forma de trabajar de las harinas que en ese tiempo estaban, ¿sale? Ya después, cuando conquistaron España, plantaron árboles, de cítricos, empezó las almendras, empezaron a tener intercambios de diferentes, de diferentes ingredientes que les fueron dando como que esa imaginación de empezar a trabajar con diferentes sabores, tanto del Medio Oriente, como del norte, como del sur, y empezaron a tener como su propio sabor. Ok, después pues obviamente también fue avanzando, fue empezando a tener como un auge de más prestigio, de más
diferentes texturas, diferentes sabores. Y resulta que llega a Francia. En Francia, realmente los franceses son los que vienen a perfeccionar. Francia perfecciona la pastelería. ¿Sale? Entonces, cuando ya llega a Francia, empiezan a ellos a tener como las tortas y los productos que ya nosotros empezamos a conocer, y crean como una especie de cooperativa en el año de 1440 que le ponen por nombre Cooperativa de Pasteleros, en los cuales ya empieza a haber como que un conflicto ahí gastronómico, en las cuales les dicen, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme específicamente a preparar pasteles y a empezar a trabajar esa arte, no solo con las harinas que yo ya tengo y que yo ya aprendí, sino a crear nuevas texturas, a crear nuevos sabores, pero yo ya no quiero nada salado, yo me voy a dedicar específicamente a lo dulce. Y se separan y empiezan a tener como que ese conflicto, en los cuales en la corte, es llevada a la corte en el año de 1700, y se decreta que los pasteleros tienen que usar estrictamente manteca, huevos, azúcar, y tienen que hacer sus tortas para ser vendidas y exportadas, para que no haya conflictos con los panaderos que ya vendían el pan. Y los panaderos específicamente se decreta que tienen que usar levaduras y las harinas de fuerza para crear pan, sin ponerle el dulzor a los panes. ¿Sale? Entonces ahí ya se separan y dice, tú salado, tú dulce, y es lo que tienen que utilizar. No pueden utilizar nada más. Después, pues obviamente llegan a España llega a América en el año del siglo XV, más bien en el siglo XV, y empieza la introducción del chocolate en pequeñas cantidades, ¿sale? Y empiezan a intercambiar entre el azúcar, el chocolate, la miel es completamente retirada, porque la miel pues prácticamente para obtenerla era muy cara, y la azúcar era como más práctica de obtener. El punto clave de la pastelería se retorna a lo que viene siendo la llegada de Catalina de Medici en el año de 1553 a Italia, ¿sale? Ella trajo cocineros y pasteleros que introdujeron muchísimas cremas, que ahora lo conocemos como las cremas pasteleras, las cremas de almendra, y ellas tienen un nombre que se llama frangipane o frangipan, que era un pan francés, originalmente con la crema pastelera, que era a base de huevos y de harina, ¿sale? Con azúcar y miel, o miel, para ser exactas. Entonces ahí empieza ya la creación de los betún. El primer betún que conocemos es el de la crema pastelera, ¿sale? Que llega con Catalina de Medici, ¿sí? En 1553. De ahí se empiezan a desatar diferentes texturas, pero pues obviamente empezaron a ver ese conflicto de, no, yo hago el mejor betún italiano o merengue, que la palabra merengue es dulce.
de clara. ¿Sale? Entonces empiezan a decir, no, ¿sabes qué? Yo soy italiano y yo voy a hacer un merengue italiano que es a base de claras montadas con azuquita. Llegan los franceses y dicen, no, yo voy a hacer un merengue francés. Y luego dicen, no, pues es que yo también quiero. Llegan los españoles y dicen, yo voy a hacer un betún a base de crema. Entonces empieza un betún de mantequilla, que es el que conocemos comúnmente, que es casi un 90% de mantequilla y todo lo demás es azúcar. Entonces cada uno empezó a tener como sus diferentes culturas y sus diferentes formas de preparación, tanto con las tortas que se realizaban como con los betuns que se empezaron a utilizar para los rellenos, para las coberturas. Y después, ya en lo que viene siendo en el siglo XVIII, Francia inicia la masa hojaldre, esa masa crujiente que pues obviamente más tarde pide María Antonieta que se empiece a generar, que ella es la que crea como tal la estructura del pastel que ahora conocemos, y llega y les dice, ¿sabes qué? Yo quiero un pan, yo quiero un pastel